Gracias a Dios. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, y vamos a continuar con este tema de los días miércoles, el cual nos estamos basando en esta carta para conocer precisamente, y aplicar precisamente cómo es que Pablo exhorta a esta iglesia. Una iglesia que sin duda le pertenece a Cristo nuestro Señor. Y una iglesia que está llena también, o estuvo llena, mejor dicho, de personas imperfectas. Ya más adelante, ¿verdad?, cuando nos toque ver precisamente el tema de Apocalipsis en las cartas a las iglesias, veremos que también esas iglesias, ¿verdad?, tenían algunos aspectos que Dios, sin lugar a dudas, quiere cambiar y exhortar a que cada uno de nosotros ponga su parte. En 1 Corintios capítulo número 3 ya hemos avanzado y hemos visto el tema de las divisiones, cómo Pablo exhorta para que no suceda esto. Y también habla precisamente, poco tiempo después, acerca de la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Y cómo nuestro Dios quiere que acomodemos lo espiritual a lo espiritual. El capítulo 3, que fue en el último tema que vimos, abarcamos prácticamente hasta el versículo número 9, en 1 Corintios 3, 9. Al cual le voy a dar lectura, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En este tema vimos que en realidad Dios nos llama a ser colaboradores, no competidores, ¿verdad? Nos habla acerca de que Dios quiere que nosotros colaboremos. No se trata de una situación de desigualdades, no se trata de una situación de competencias, se trata de una situación de armonizar unos con otros con el fin de que Dios, ¿verdad?, a través de su iglesia, nos permita el poder ser de testimonio. La gente al final, hermanos, así como usted y yo, debemos de recordar que siempre llegamos y traemos o arrastramos problemas de índole personal, que también arrastramos a veces patrones nocivos en el aspecto de la conducta, que a través de la vida de Cristo, ¿verdad?, y la edificación que Dios quiere que tengamos, tenemos que ir desechando poco a poco de nuestras vidas, limpiándonos de todo aquello. Y sin lugar a dudas, Dios quiere que esta iglesia, nuestra iglesia, la iglesia del cielo, nos permite precisamente el poder estar, también llegue a ese convencimiento de que cada vez podemos ser mejores miembros, mejores hermanos en Cristo. Leí el versículo número 9 porque es necesario para leer el resto del capítulo. Le voy a dar lectura del versículo 9 en adelante. Dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede tener otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio,
Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, en tus manos ponemos esta enseñanza y queremos, Padre, que tú nos guíes a poder, Señor, aprender de lo que tú estás hablando a esta iglesia de Corinto. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y pedimos que tú te quedes con nosotros, y Padre bendito, que no salgamos vacíos. Te damos toda la honra y la gloria por lo que tú haces y harás, Señor, en nuestras vidas y a través de ellas. Amén. Bien, hermanos, como lo hemos hecho, era necesario leer el versículo número 9 porque nuestro Señor Jesucristo permite que a través de la revelación, ¿verdad?, que ha dado, o la inspiración que ha dado a Pablo, hable acerca de esto. Dice que nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. No es mi tema el hablar acerca precisamente de estas comparaciones que hace con respecto a la iglesia, pero es necesario abordar la última idea porque está mencionando Pablo de que somos edificio de Dios. Ahora Pablo utiliza esta metáfora de un edificio en construcción, no de un edificio que ya está terminado. Lo podemos entender por el presente, el versículo siguiente. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y cuando habla acerca del fundamento, es decir, puso las bases. Estaba leyendo acerca precisamente de uno de los edificios más altos que hay en el mundo, y cuál había sido el grosor de la cimentación y la profundidad en la cual estaba. Y estaba hablando acerca de 30 metros de profundidad. Esto es una gran profundidad con respecto a todo lo que va a sentarse sobre él. Se tiene que hacer precisamente una cimentación de este orden. ¿Para qué? Para que pueda soportar el peso de lo que viene arriba. Ahora, Pablo precisamente está hablando con respecto metafóricamente a un edificio que todavía no ha sido terminado y que cada uno de nosotros tiene su parte en poder continuar para que este edificio, que sea la iglesia, cumpla el propósito por el cual está siendo utilizada por Dios. Ahí precisamente es donde es importante conocer los fundamentos en la cimentación. Estos fundamentos deben de ser lo suficientemente sólidos para soportar el peso que llevará encima, porque Pablo habla y se identifica como el perito, precisamente el perito arquitecto, el cual pondrá los fundamentos. Pero él no es el fundamento en sí mismo, sabemos que el fundamento es Cristo, más adelante lo va a explicar. Esta idea que Pablo transmite por obra de la inspiración del Espíritu Santo es importante, ya que nos permite identificar que se trata de un trabajo o un servicio arduo de cada uno de nosotros. Porque el edificio que es la iglesia se complemente y sea una construcción sólida desde sus fundamentos. Pablo primero se da la tarea de explicar a los corintios que las divisiones dentro de la congregación de nada ayudan, por el contrario, limitan la participación de unos a otros y la armonía de unos a otros. El trabajo de los líderes de la iglesia también debe de ser armonizado juntamente con la demás membresía y además dependiendo de la obra del Espíritu Santo. La palabra de Dios, ¿verdad?, siempre es clara con respecto a esto. Sabemos que Jesús dijo de sí mismo que separados de Él nada podemos hacer. Y está hablando esto de un fundamento en el cual es un fundamento de unidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante, ¿verdad?, Pablo explica acerca del fruto del Espíritu Santo, entendiéndose que es un fruto, ¿verdad?, que de forma, vamos a decirlo así, continua, se debe de manifestar en la vida del creyente. Así que en estos pasajes que vamos a estudiar, vamos a observar lo siguiente. Número uno, Dios
es quien nos da la gracia de los dones para servir. Dios es quien nos da la gracia de los dones para servir. Ahora este pasaje propiamente no habla de los dones. La carta primera de los Corintios va a hablar de ellos con amplitud en el capítulo 12, 13 y 14. Pero sin embargo, podemos empezar a introducirnos con respecto a esto a partir de las palabras que Pablo dice en el versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Primero podemos entender que Pablo reconoce que sus capacidades han sido dadas por Dios. No son capacidades al cual él le puede hacer sobresalir sobre los demás hermanos o que lo haya fundamentado con esfuerzos humanos. Y menciona yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Bien, cuando Pablo habla acerca de la gracia que le ha sido dada, con respecto al contexto que está mencionando en esta porción, no solamente se refiere al llamado de apóstol, porque Pablo se presenta así en la carta a los Corintios, como siervo y apóstol de Jesucristo. El hecho de que él menciona esto en varias de sus cartas no es para que la gente, ¿verdad?, lo vea como alguien que ha sido dotado o que ha sido puesto en una posición de la cual él tenga que jactarse. Por el contrario, él como apóstol de Jesucristo entiende que parte de su carácter debe de ser de humildad, el cual incluso más adelante él menciona que él se considera como un abortivo, pero por la gracia de Dios, él lo llamó al ministerio. Y al llamarlo, precisamente se presenta de esa forma. Así que Pablo, a través de la carta, porque no es una situación personal, sabemos que esta carta está dirigida a la iglesia de Corinto y que fue leída más adelante, está ministrando a la congregación de Corinto. Y esto también tiene cierto trasfondo con respecto a la Biblia, ¿verdad? Porque al final no es el predicador, es la palabra de Dios escrita la que se encarga de ministrar primeramente al predicador y posteriormente el predicador transmitir esa administración a la congregación. O en sus tiempos devocionales, si usted lee la palabra de Dios, la misma palabra de Dios va a ministrar, ¿verdad?, su vida, y le van a entender a hacer aspectos que son funcionales para nosotros. En donde quizás estamos batallando con una actitud, estamos batallando a lo mejor con una situación por ahí, ¿verdad?, que nos entristece o nos contrista, y que a través de la palabra de Dios, Dios nos puede hablar, y a través de la oración nos pone en sintonía y armonía con la comunicación que debemos de tener con Dios. Así que Pablo precisamente está ministrando a través de la carta. Pablo sabe que los corintios estaban perdiendo el camino primeramente de la unidad. Estaban perdiendo precisamente en una situación de personalismo. Él mismo reconoce que considerarse como perito arquitecto no es algo que logró por sí mismo, sino que es un regalo de Dios, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que como siervos de Dios no podamos apreciar con una actitud humilde lo que Dios cada vez nos ha estado enseñando a través de nuestra vida cristiana. Porque sería un error que, por ejemplo, cualquiera de nosotros pensara que está en la misma estatura de conocimiento que cuando uno conoció por primera vez a Jesucristo. Sabemos que no es así, y sabemos que en realidad eso precisamente sería el quedar limitados, ¿verdad?, el quedar ahí obstruidos, y en realidad no es lo que Dios quiere. Dios quiere que crezcamos cada día en el conocimiento de Cristo Jesús, con un propósito de que cada vez nos parezcamos más a Él. Así que Él reconoce que como perito arquitecto es un regalo de Dios, y solamente esa gracia es solamente el receptor, el que lo recibe. Él sabe que el arquitecto no es el dueño de la obra, ¿verdad? Aunque sea el perito él no es el dueño del edificio. ¿Quién es el dueño del edificio? Nuestro Señor Jesucristo. Es la cabeza de la iglesia. Así que, hermanos, Pablo no es el dueño de la iglesia. Sin embargo, a través de la carta, ¿verdad?, él asume, y de forma correcta, que Dios le ha otorgado autoridad espiritual sobre quienes primeramente había enseñado el Evangelio. Porque durante el tiempo que estuvo ministrando, que fueron 18 meses, 1 año y medio, corrió precisamente el Evangelio de forma pura, a través de las palabras de Pablo hacia la iglesia de Corinto,
y también sabemos que posteriormente Pedro, ¿verdad?, y Apolos tuvieron su parte en la enseñanza. Ahora, eso es bastante importante, hermanos, porque durante el tiempo de la iglesia primitiva, el tiempo apostólico, donde todavía los apóstoles estaban transmitiendo la palabra, a pesar de que la Biblia todavía no estaba completa, ¿verdad?, solamente corrían algunos escritos, el evangelio se mantenía puro. Vamos a decirlo de otra forma, no había otro evangelio, ¿verdad? Los judaizantes en algún momento dado, bueno, era la principal oposición, porque ellos solamente se basaban en la palabra de Dios y negaban a Cristo como el Mesías prometido. Pero conforme la historia fue pasando a través precisamente de diferentes épocas, el evangelio se fue contaminando. ¿Contaminando por causa de qué? Podemos notar algunos elementos. Uno de ellos, y quizás los primeros, ¿verdad?, porque la escritura no estaba completa y la gente que recibía el evangelio por cuestiones personales y egoístas a veces se distorsionaba, o a veces simplemente por ignorancia. Esto, gracias a Dios, ¿verdad?, no le pasó a Apolos, pero bien pudo pasarle, ¿verdad?, porque él fue precisamente, ay, se me fue el nombre de este matrimonio. Priscila, ¿verdad? Ajá. ¿Quién le ayudó para que nuevamente, ¿verdad?, le explicaran las escrituras con más exactitud. Ahora, hermanos, cuando estamos hablando con respecto a eso, podemos ver que las instrucciones del evangelio vinieron después de la época de los apóstoles, pero ellos empezaron precisamente a poner los fundamentos correctos en las iglesias. Sus enseñanzas que dieron los apóstoles, que dio Pablo, no eran conceptos personales, es decir, no se los atribuían a ellos mismos. Esto es claro porque el versículo número 11 dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo, ¿verdad?, quiere enseñar esto. Recuerden que el tema principal con respecto a cómo Pablo va a abordar los problemas de la iglesia de Corinto es que los corintios entiendan el señorío de Jesucristo sobre sus vidas. Y eso, ¿verdad?, atañe a todo cristiano en todas las iglesias de sana doctrina, porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros a poder redireccionarnos cuando a lo mejor estamos perdiendo el camino. Nos va a llevar a nosotros a entender que nuestra mirada no está puesta en los hombres, sino en Dios. Ningún predicador puede adjudicarse el evangelio como una enseñanza propia. El fundamento más sólido que cualquier ser humano puede tener en su vida se basa en una relación. Esta relación es Jesucristo y en una enseñanza del mismo Jesús. Por ejemplo, voy a mencionar lo siguiente. Usted y yo, sobre todo si hemos manejado, vamos acompañando, ¿verdad?, ¿qué manejan? Quizás lo aborde un limpiaparabrisas, ¿verdad?, una de estas personas que está ahí en el semáforo, lo aborda. Usted abre la ventanilla de su carro, ¿verdad?, con la intención de darle unas monedas, y este joven se acerca y le dice, quizás, ¿verdad?, amigo, regálame una moneda, ¿no? Ahora, normalmente hasta en cualquier lugar, hasta en la plaza, ¿verdad?, nos dicen amigos, ¿no? La pregunta es que realmente no los conocemos. Usted se la da, pero la pregunta que quiero hacerles es esta y la acabo de decir. ¿A ese limpiaparabrisas usted lo conoce? En realidad no, ¿verdad? ¿Es realmente su amigo? ¿Sabe dónde vive o si tiene familia? ¿Sabe de sus hábitos y sus convicciones? Y la respuesta es obvia, no lo sabe. Ahora, para que esto se pudiera lograr, es necesario que conociéramos a esa persona. Y en la vida cristiana, hermanos, el fundamento sólido es el conocimiento de Jesucristo. Y esto solamente se va a lograr a través del aprendizaje de la sana doctrina y exacta de quién es Él. Yo no sabría si un hombre es capaz de cumplir sus promesas, hermanos. Hablando de un hombre, ¿verdad?, como nosotros, un ser humano, vamos a pensar en un político, ¿verdad?, que acaba de pasar un tiempo en el cual se hicieron muchas promesas. Yo no sé si realmente las pueda cumplir. Si lo dijo solamente para salir de paso, para ganar el voto. Pero cuando conocemos a Dios y entendemos el concepto de que Dios es veraz, no deja lugar a dudas de que Él cumplirá lo que nos ha prometido. Amén. Y no dejará lugar a dudas de que lo que la palabra de Dios dice en toda su extensión
no es simplemente un episodio o una novela o aspectos, ¿verdad?, de quizás de cosas ficticias, sino todo es verdad. Aunque entendemos que en la Biblia hay simbolismos, podemos saber a través de la misma Biblia, ¿verdad?, y Dios nos ha dado iluminación para poder aprender de ella y no dejarnos a oscuras. Así que puede usted plenamente confiar en lo que Jesús dijo, porque Él cumplirá. Así como Él cumplirá nuestra gloriosa salvación, ¿verdad?, de forma integral, con nuestro cuerpo también, pero también cumplirá con el terrible juicio sobre los incrédulos. Es decir, el juicio que sobreviene de que serán lanzados al lago de fuego precisamente después de esa resurrección, en la cual serán juzgados y serán abiertos los libros y no se hallarán sus nombres en el libro de la vida, serán lanzados al lago del fuego. Esto es tan real como el mismo cielo. Número 2, ¿qué podemos aprender aquí? Que hay una observancia responsable sobre cómo edificamos. Esto nos atañe. Nosotros tenemos una observancia responsable sobre cómo edificamos. El versículo 10 que acabo de leer en su última parte dice: otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dígame si ahí no hay una responsabilidad. Si Dios ha delegado el hecho de que nosotros debemos de ver cómo sobreedificamos. Ahora, como padres, en ocasiones tenemos el reto de enseñar a nuestros hijos sobre temas que ya se nos han olvidado, ¿verdad?, en la primaria. Esto también a los abuelitos nos llega a pasar, ¿no? Temas como las matemáticas. Porque si usted quiere enseñar a su hijo sobre ecuaciones, divisiones con decimales o sobre quebrados matemáticos, sin duda tiene que repasar el tema. Tenemos que repasarlo. Ya no están tan frescos los conocimientos, ¿verdad? Y si conforme van pasando el tiempo y se van adentrando a la escuela media superior, pues cosa todavía más difícil. Ya no tan fácil podemos nosotros apoyarles. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos precisamente que volver a estudiar. Pero piensen en esto porque lo estoy poniendo como ejemplo. Así que si les enseñamos el desarrollo de las ecuaciones de una forma errada, seguramente lograremos que nuestro hijo repruebe. Si usted enseña de forma errada, va a lograr que repruebe. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque su hijo confió en que usted sabía. Su hijo confió en que usted sabía. Y confió en que si lo hacía como usted se lo enseñó, lo estaba haciendo bien. Si esto ocurre, hermanos, en el ámbito secular, que podemos llevar a uno de nuestros hijos a que repruebe, ¿verdad?, un examen, imagine lo que sucederá si usted enseña cosas espirituales que pueden confundir o llevar a alguien a la perdición. Si no miramos cómo sobreedificamos. Conforme vamos estudiando un poco más teología, quizás nos encontremos algunas cuestiones o algunas preguntas que en primera instancia no tenemos respuesta y que quizás alguien nos las haga. Y podamos simplemente confundirle y decirle: bueno, pues yo no creo que sea tan malo, ¿verdad? Si nos está hablando a lo mejor de una situación que la Biblia no es clara con respecto a lo mejor al cuidado del Espíritu Santo, como ya alguna vez puse el ejemplo, ¿verdad?, el hecho de fumar, de decirle: bueno, como la Biblia no dice que no fumes, pues yo creo que no está mal, yo pienso que está bien. Podemos estar sobreedificando de forma incorrecta y podemos estar hablando de situaciones que posteriormente pueden ser a la larga todavía más perjudiciales. Ahora, hermanos, Pablo continúa diciendo, versículo 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, ¿sobre qué fundamento está hablando? Sobre el fundamento de la sana doctrina, lo que Pablo está poniendo, ¿verdad?, como parte del fundamento, como perito arquitecto. Pero a ella no le corresponde sobreedificar, sino a nosotros. Y el creyente puede edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Y además, él no se libra de esto, ¿verdad?, pero está siendo precisamente objetivo con relación a que si nosotros edificamos con parte de este elemento, y ahorita voy a explicar por qué pone esta metáfora de estos elementos, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, es decir, va a salir a la luz. ¿Cuándo? Cuando Dios juzgue esto.
¿Por qué sabemos que es? Porque cuando Dios juzgue esto, nuestro Señor Jesucristo, ahí en el tribunal de Cristo, porque por el fuego será revelada. La palabra fuego es sinónimo también de juicio, y va a ser revelado. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice? Recibirá recompensa. Dios no deja sin recompensa, ¿verdad?, cuando hacemos las cosas de una forma correcta. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No está hablando de que las obras nos lleven a la salvación, o que las obras nos lleven a la perdición. La salvación ya nos ha sido otorgada. Entonces, ¿de qué está hablando precisamente este pasaje con respecto a cómo sobreedificamos? No podemos dejar de notar que la enseñanza que Pablo da tiene total armonía con lo que viene diciendo en cuanto a sus colaboradores, y que cada uno también recibirá recompensa, pero recompensa de acuerdo a su labor. ¿Te acuerdas cuando hablaba acerca de Apolos? Y el mismo Pablo decía, bueno, Pablo plantó y Apolo regó, pero el crecimiento lo da. El crecimiento lo da el Señor. Cada quien hizo su parte. Y hablábamos en ese tema que no hay servicio, por muy humilde que sea, que se haga para el Señor, que no tenga su propia recompensa y su propio valor. Cada uno contribuye de forma diferente y nadie es más que el otro. Así que precisamente cuando habla acerca de recompensas, como en este caso, van a ser con respecto a las obras que hacemos. Pero estas obras tienen que ver en cuán útiles e inútiles fuimos para el reino de Dios, para edificar sobre el fundamento que da precisamente forma al edificio que es la iglesia. Este juicio, hermanos, no está basado en la cantidad de cosas que hacemos, También tiene que ver con las motivaciones, con eso sí tiene que ver con las que servimos. Pablo nos está hablando de lo que hacemos de forma personal, ya que la siguiente comparación es que somos templo del Espíritu Santo. De hecho, el versículo número 15 lo dice, 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Así que podemos decir que de forma personal estaremos nosotros siendo juzgados allí en el Bima, que es conocido como el Tribunal de Cristo. Ahora, la forma en la que sobreedificamos se compara con estos elementos: el oro, la plata, las piedras preciosas. Y podemos hacer precisamente ahí una división, porque después aparece, no viene en este orden aquí notas, pero la hojarasca viene en la madera. Creo que viene la madera, el leño y la hojarasca, ¿no? De esa forma. Entonces, por cuestiones obvias, quien conoce que si esto se somete al fuego, ¿qué es lo que se va a quemar? La hojarasca, la madera y el leño. Estos elementos representan aquellas obras que no es por la importancia o la clase del servicio, sino por las motivaciones con que lo hacemos. Tanto así que nuestro Señor Jesucristo dice que las cosas cuando las hagamos no deben de ser hechas como para los hombres, porque entonces dice, pues ya tendréis de cierto tu recompensa, ¿no? Ya tendréis de cierto tu recompensa. Debemos hacer las cosas para Dios. Ahora, precisamente como mencioné, el fuego es un símbolo de juicio. El tribunal de Cristo tiene una directa relación sobre nuestras motivaciones. Por favor, busquen Romanos 10:10 y léanlo en voz alta, por favor. Romanos 10:10. Adelante, hermanos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Permítanme, tengo mal la cita. Como he dicho a veces, así se da uno cuenta que no es por poco y pego, ¿verdad? A ver, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Ese debe de estar... Voy a rectificar ese versículo. No lo tengo ahorita a la mano, quizás ahorita ustedes en alguna concordancia me apoyen. Pero precisamente ese pasaje nos habla acerca del tribunal de Cristo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El capítulo 14.
14, versículo 10. Romanos 14, versículo número 10. Gracias, hermano. Y qué bueno que me dio el pasaje, porque el versículo 12 también lo tengo aquí. ¿Cómo dice el versículo 12 del capítulo 14? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Quién va a dar cuenta de lo que usted haya hecho en esta vida por utilidad del reino? No lo va a dar cuenta su hermano que está al lado. No lo va a dar cuenta su esposa, no lo va a dar cuenta el pastor. Usted mismo dará cuenta de lo que haya hecho. Y usted mismo, ¿verdad? En esas obras de utilidad, en esas obras de servicio correcto, ¿verdad? Nuestro Dios recompensará. La situación es que queda a su criterio y a su juicio si esto es oro, piedras preciosas o plata. Queda a su propio criterio de nuestro Dios si es madera, heno o hojarasca. No lo podemos saber porque solamente Dios conoce la intención del corazón. Pero querido hermano, sin duda, ¿verdad? Poniéndome yo en primer lugar, soy responsable de lo que enseño en esta iglesia. Y usted es responsable de lo que transmite. Los miembros de la iglesia no deben de trabajar como un teléfono descompuesto, ¿verdad? En el hecho de que, pues esto me dijo el pastor y con el tiempo se me ha olvidado y quizás estoy mencionando esta enseñanza de una forma rara más adelante. A mí me gustaría que pensáramos, ¿verdad?, en los hermanos de Berea cuando dicen que iban para escudriñar si lo que se les había dicho era cierto, si era cierto. Y además es una retroalimentación necesaria en la vida de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, todos somos responsables delante de Dios. En cada tema enseñado o en cada acción tomada, el fundamento que debo de tomar en cuenta es Cristo. Y el tema del tribunal de Cristo no tiene que ver con la salvación obtenida, como les dije, sino con las motivaciones con que servimos a Dios. Punto número 3. Una identidad que debemos de considerar. El versículo 16 de 1 Corintios, capítulo número 3, dice así. ¿Lo tenemos? Léanlo conmigo, por favor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vean el versículo 17 también. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El versículo 17 está emitiendo una seria advertencia, porque está dado al creyente. Un incrédulo no puede destruir el templo de Dios porque no tiene el Espíritu Santo en él. Pero entonces vamos a ver precisamente ese concepto. El concepto del templo, hermanos, era perfectamente entendido por los corintios, aunque ellos no eran judíos y aunque en su cultura estaba fuera del contexto del templo de Jerusalén, ellos también en su propia cultura pagana, los templos a sus dioses representaban el lugar donde habitaban o se comunicaban con ellos. Pero aunque sin duda Pablo pensaba en el templo de Jerusalén, porque él era judío, él pensaba en esto, y quizás la enseñanza que él había dado en el pasado también los remontaba a ellos, hacia el templo de Jerusalén. La afirmación es que nosotros somos templo de Dios, por una simple razón, y usted y yo la conocemos. Dios ya no habita en templos hechos de manos, o por manos de hombres, sino en nuestros corazones. Vamos a nosotros decirlo así, ¿verdad? Porque el corazón siempre se sitúa como el centro de nuestras emociones, ¿verdad? Donde radica, no se trata del órgano, se trata de nuestra propia persona y conciencia. Así que precisamente habita nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19, vamos ahí, no está muy lejos de la cita, Pablo también reafirma esta enseñanza. 6:19. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de qué? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es bastante interesante que este capítulo número 6 habla acerca de unos aspectos de actitudes con respecto a llevar juicios delante de los incrédulos, pero también con respecto a la fornicación. El versículo 16 ahí lo afirma:
¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y después dice el versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y entonces precisamente hace esta pregunta retórica, ¿verdad? Porque la respuesta la sabían los corintios, no ignoraban que ellos eran templo del Espíritu Santo. Así que, hermanos, en ese versículo de 1 Corintios reafirma la idea de que somos templo del Espíritu Santo. Y esto es particularmente importante, porque en el capítulo precisamente 6, Pablo exhorta a los corintios a huir de la fornicación. Este tiene un contexto religioso en Corintio, ya que los templos paganos de Corintio, en general en toda Grecia, eran utilizados como centros de adoración, en donde la fornicación era un elemento de adoración a sus dioses. Entonces también entendía precisamente con respecto a ese contexto. Si continuamos en ese mismo orden de ideas, Pablo dice lo siguiente, en el capítulo 3, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esta es una advertencia seria para los creyentes. Cuando el creyente se obstina en menospreciar la santidad de Dios y en practicar o tener patrones de pecado en su vida, en el cual estos patrones de pecado no hay un arrepentimiento de ellos. Hay un endurecimiento del corazón. La disciplina de Dios, hermanos, es algo serio. Este versículo está dirigido a creyentes que han menospreciado la salvación que se les ha dado. Ahora, la palabra para destruir en griego, esto es lo que dice precisamente la Biblia, se me fue interlinear. Sí, a ver si mi boca va atrasada con mi pensamiento, como al revés. La Biblia interlinear menciona que esta palabra es tsetseiro. Y es interesante porque el concepto que se da es una persona que se arruina moralmente. Es decir, el que destruye el templo está arruinándose moralmente o se consume por sí solo. Porque no se trata de una destrucción, en realidad, que se dé de una forma inmediata, sino hay un proceso en el cual el hombre se destruye a sí mismo. Sin duda podemos, estoy hablando de los creyentes, sin duda podemos constatar que en la vida de nuestros cristianos que se han alejado de Dios y que han menospreciado al Espíritu Santo y la santidad con la cual deben de vivir, caen en picada en una vida sin sentido y sin provecho para la obra de Dios, incluso permitiéndoles Dios que mueran, llamándolos a su presencia. Un cristiano no útil a Dios, la pregunta es ¿para qué sirve en su obra? Si no está comprometido con su santidad. Estamos hablando de aspectos de compromiso espiritual hacia Dios. Conclusión. Y solamente la conclusión, la baso de forma rápida en los siguientes versículos, del 18 en adelante. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas. Es interesante cómo termina, ¿verdad?, este capítulo mencionando nuevamente la situación del problema que se generó de división a través de estos personajes. Y después menciona, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Cuando habla acerca de que nadie se engañe a sí mismo, quiere decir que podemos estar autoengañados a veces con lo que hemos nosotros aprendido, ¿verdad? Y puedo decirlo así, que la vida nos ha enseñado. O aquellas tendencias, filosofías que a veces se llegan a profundizar tanto en el pensamiento de un ser humano que niega a Dios. Les es más fácil creer, ¿verdad?, otra clase de ideologías que lo que Dios ha enseñado. Prácticamente podemos decir que para el creyente es necesario rebobinar nuestra mente, ¿no? Actualmente, las memorias sí se pueden, ahora se dice formatear. Anteriormente se decía rebobinar, ¿no?, los cassettes, que simplemente se podían borrar. Ojalá fuese así nuestra mente, ¿verdad? De hecho, Dios quiere que podamos nosotros tener ese mismo sentir,
de desechar las cosas que van en contra de Dios y aplicar y aprender las cosas que van de acuerdo a Dios. Un creyente puede vivir autoengañado. Nuestras acciones van a ser examinadas en última instancia por Dios en el tribunal de Cristo. Pablo nos enseña a no basar nuestras decisiones en la sabiduría humana. En ocasiones podemos quizás tener nuestro parecer, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, estas son las mejores formas, estos son los mejores métodos para hacer crecer la iglesia. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero llegan a veces algunos pequeños spots o anuncios, sobre todo si ustedes están en alguna página cristiana, y ahí aparecen algunos aspectos como, por ejemplo, te enseñamos a que tu iglesia crezca, o 10 conceptos básicos para que como pastor hagas crecer a tu iglesia. Y para más información te metes ahí y te van a pedir una cuenta y te van a pedir una tarjeta, porque todo eso tiene un costo, ¿no? Pero en realidad hay que ver si realmente nosotros estamos en una posición de ignorancia para no saber que los conceptos básicos que Cristo ha dado los podemos ejercer de forma correcta en nuestra iglesia y que el crecimiento lo va a dar Dios. Esto es parte de lo que hemos estado aprendiendo. Uno es el que siembra y otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Sí podemos tener nosotros clases, claro que sí, con respecto precisamente a qué crecimiento, pero no necesariamente la gente cuenta con la hoja en el pajar, ¿no? Hermanos, Dios puso un orden. La afirmación que Dios, cuando dice que premia a los sabios en las astucias de ellos, nos habla de las acciones que los hombres se imponen, pero se corrompen y ellos mismos caen en sus trampas. Pablo nos exhorta a no caer en la trampa de gloriarnos a nosotros mismos o poner nuestra mira en los hombres, aún en hombres como la talla de Pablo, Apolos y Cefas, porque él mismo se menciona. Por el contrario, expone que la enseñanza y la forma de un servicio leal y fiel está a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque el capítulo número 13, el último versículo, dice, y vosotros, el versículo 22, la última parte, sea lo por venir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Ahí hay un concepto de permanencia. Permanencia precisamente en Cristo. Y hoy aquí hace precisamente un enlace, ¿verdad?, con Dios el Padre, los cuales precisamente ejercen su misma voluntad sobre nosotros y sobre la iglesia. Por esta razón, ¿verdad?, es lo que debemos siempre pensar y estar dispuestos a pensarnos en Cristo, porque separados de Él nada podemos hacer. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor, bendice nuestras vidas. Y te pedimos, Padre, si en algún momento hemos actuado de una forma, Señor, quizás no deliberada, pero quizás hemos actuado por nuestra cuenta. Creo que cada uno de nosotros, Señor, podría tener, Señor, un autoexamen y empezando por tu servidor, Señor, quien está aquí al frente, podríamos caer en la cuenta de que, Señor, debemos quizás de cambiar algunos aspectos, Señor, en nuestra vida y en nuestro trato. Padre Santo, queremos que tú bendigas, Señor, a cada uno de los congregantes en esta iglesia, a cada uno, Señor, de los que siempre han participado de forma activa, Señor, presente, personal, y de aquellos, Señor, que también han inmiscuido sus propios recursos para que la obra de Dios, Señor, continúe. Señor, estamos constituidos por diferentes personas con diferentes temperamentos y también, Padre Santo, de diferentes edades. Algunos con limitaciones incluso ya físicas para contribuir de esa forma, Señor, en la obra, pero siempre, Padre Santo, en oración. Señor, es la mejor de las formas en las cuales podemos estar nosotros inmiscuidos. Al final, Padre, tú eres el que nos va a dirigir. Al final, tú eres, Padre Santo, el que provee los recursos, el conocimiento y además, Señor, también nos da los tiempos para que, mi Dios, podamos nosotros crecer cada vez más. Ayúdanos, Señor, a recibir a aquellos que vienen con cargas, a aquellos que, Padre Santo, no te conocen, a aquellos, mi Dios, que quizás estén buscando, Señor, saciar una sed espiritual que en ningún lugar se le ha dado, porque, Padre, no estamos hablando de una religión, sino de una relación. Permítanos, Señor, siempre ser objetivos y pronto, Señor, para acudir ante una necesidad, Señor, de alguna persona y de esa forma. Te damos muchas gracias. Y Padre Santo, al final, Señor, solo queremos nosotros
pedirte que, Señor, sin tu voluntad, Señor, nuestras acciones representan oro, plata o piedras preciosas, Señor. Al final, Señor, sabemos que cualquier tipo de recompensa estarán puestas en tus pies, porque tú eres merecedor, Señor, de eso, porque por nosotros mismos, Señor, no lo hubiéramos logrado si no hubiese sido y ha sido por tu gracia. Despídanos en paz y llévanos con bien. Y pedimos tu bendición, Señor, en las actividades que vienen. Y cuida, Señor, de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.